Bueno, antes de empezar con el tema de estática, vamos a repasar un poquito el ejercicio que habíamos hecho en el último video, que era una barra, la cual está vinculada en un extremo que le permite rotar, pero no trasladarse en este punto. Esto, si lo sostengo con un hilo, habíamos dicho, de repente corto el hilo, la barra tiene una masa uniformemente distribuida, por lo tanto su centro de gravedad está en el centro geométrico de la barra. Acá hay aplicada una fuerza mg. Por supuesto, acá en este punto hay una reacción de vínculo evidentemente vertical en ese momento, en el momento instantáneo del corte, que le vamos a llamar RO. Entonces, vamos a solucionar este ejercicio, pero desde otro punto de vista, porque recién habíamos hecho en el anterior video el movimiento rotatorio exclusivamente alrededor de O. Ahora vamos a combinar el giro alrededor del centro de masa con la traslación con relación al punto O en una combinación rototraslatoria. Entonces, anteriormente alfa, la aceleración angular, nos había dado 3 medios de G sobre L. Tanto la velocidad angular como la aceleración angular en un cuerpo rígido, yo la puedo medir en cualquier punto del cuerpo rígido como centro de referencia del movimiento angular, y voy a medir lo mismo, porque el desplazamiento angular visto desde O del centro de masa es el mismo desplazamiento angular relativo visto del centro de masa que se está moviendo, y O está fijo, pero desde el centro de masa es como si lo viera O barrer ángulo también. Entonces, siempre que en un cuerpo rígido tenga un punto de referencia de giro que esté consolidado con el cuerpo rígido, la velocidad angular y la aceleración angular son iguales, son lo mismo, mido lo mismo. Entonces, el movimiento, si yo quiero combinar el movimiento rototraslatorio, rotación alrededor del centro de masa, con una aceleración angular alfa, y rotación o traslación, digamos, a partir del punto O fijo O del centro de masa, esto es, la parte de rotación va a ser la cupla igual al momento de inercia por alfa, que es el mismo alfa que vimos en el anterior video. La cupla, para una rotación alrededor del centro de masa, el peso no ejerce momento, sí lo ejerce RO. RO ejerce momento, entonces el momento va a ser RO por el brazo de palanca, que es L sobre 2, que va a ser igual al momento de inercia de la barra respecto a un eje que pasa por el centro de masa en esta dirección, es la dirección del giro, que vendría a ser ml cuadrado sobre 12 por alfa. Simplificando, esto me queda R0 igual a ml alfa sobre 6. Es una ecuación que acá hay dos incógnitas, hay dos valores que no conozco, que es alfa y R0. Y encontrar otra ecuación que sea linealmente independiente es hablar de otra cosa, que es hablar de la traslación del centro de masa respecto al punto de fijo O. Entonces, en ese caso, vamos a tener, aplicando la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, que en este caso
instantáneamente en este punto, cuando corto el hilo, va a hacer todo aceleración tangencial del centro de masa. Entonces, aceleración tangencial de un movimiento circular alrededor de O. La sumatoria de fuerza es mg menos r0. Y la aceleración tangencial va a ser la aceleración angular respecto a O, que es la misma alfa esta, por el radio del movimiento, que es L sobre 2. Entonces, alfa por L sobre 2. Y ahí, con esta ecuación, combinando con esta, resuelvo las dos incógnitas. Por ejemplo, esto lo reemplazo aquí y me queda mg menos ml alfa sobre 6 igual a m alfa L sobre 2. La masa se cancela y acá puedo despejar alfa. Esto paso sumando para allá, me queda G igual a 1/6 más 1/2 de L por alfa. 1/6 más 1/2 es 3/2. Hacemos la suma de las fracciones. 6 dividido 6. 1 por 1, 1, 6 dividido 3, 6 dividido 2, 3 por 1, 3, 4 más 1, 4 dividido 6, esto es 2/3, perdón, 2/3. Y ahí despejo que alfa, como en la resolución anterior, vale 3/2 de G sobre L. Y con ese dato ya de alfa y esta ecuación puedo calcular cuánto vale la fuerza de vínculo en el momento del corte del hilo. La fuerza de vínculo va a valer entonces ml por alfa sobre 6, donde alfa es 3/2 G sobre L. Entonces, L con L se cancela. 6, acá me queda un 2, acá me queda un 1. R0, la fuerza, reacción de vínculo en ese instante, vale entonces el peso, mg, por 1/4. O sea, contrariamente a lo que uno pudiera imaginar, porque en el momento en que esto lo sostengo con el hilo, el peso evidentemente está distribuido a la mitad en cada vínculo. La mitad del peso acá, R0 en ese momento vale entonces 1/2 mg, y la otra mitad acá. Cuando se corta el hilo instantáneamente, la fuerza, acá la fuerza pasa a ser 0 y acá no sigue siendo 1/2 el peso, es 1/4 el peso. En el instante de corte del hilo, mientras la barra se está empezando a deslizar para abajo, la reacción de vínculo vale 1/4 el peso. Las reacciones de vínculo en los ejercicios de estática son normalmente las incógnitas, lo que hay que solucionar del problema. Entonces, esta es otra forma de solucionar este problema que habíamos dejado en el anterior video. Ahora vamos a empezar directamente con estática. Entonces, este es otro bolilla del programa, creo que en el cursillo algo han visto respecto al equilibrio de fuerzas. Ahora que ya tenemos en conocimiento que un cuerpo rígido, tal como las alternativas de movimiento que estamos planteando, traslación en el plano y rotación alrededor de un eje vertical al plano, corresponde decir que si el cuerpo está quieto
y para que continúe quieto a pesar de las fuerzas aplicadas, la sumatoria de F en X y la sumatoria de las fuerzas en Y tienen que ser ambas igual a 0 para que no haya traslación. Pero además, para que no haya rotación, la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Entonces, normalmente en un cuerpo pueden estar aplicadas varias fuerzas. Y la sumatoria, para que haya equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Supongamos que le asigno eje Y y eje X y el eje Z saliendo del pizarrón. La sumatoria de las fuerzas en Y también tienen que valer igual a 0. Y además, la sumatoria de los momentos con respecto al eje Z también tiene que ser igual a 0. De tal manera que podemos sacar hasta 3 ecuaciones linealmente independientes en las condiciones de estática y que entonces podemos tener hasta 3 incógnitas. Hay que buscar la linealidad por un lado y la independencia lineal. Y ¿qué es lo que hace que la sumatoria de fuerzas sea 0? Los vínculos. El cuerpo rígido en forma estática y con fuerzas aplicadas tiene que estar vinculado a través de hilos, palancas, empotramientos, formas que le dan la estaticidad. Entonces vamos a empezar a hablar de los vínculos y los vamos a simbolizar y llamar primero el vínculo de primer orden, que de los 3 grados de libertad de los que hablamos, restringe 1. Es decir, el símbolo es así. Tener el cuerpo rígido vinculado con este vínculo de primer orden significa que el cuerpo puede girar, se puede trasladar en X, porque esto es como que simboliza rueditas o rodamientos, pero este vínculo le da inmovilidad según Y. Entonces, puede rotar, trasladarse en X, pero no hay traslación en Y. Luego tenemos los vínculos de segundo orden. Que van a ser aquellos, el simbolismo es un poco parecido, pero tiene como un empotramiento de la base del vínculo y el vínculo al cuerpo sólido le permite girar, pero no le permite trasladarse en X y en Y. Entonces el vínculo de segundo orden restringe 2 grados de libertad. Por último, el vínculo de tercer orden, ahí sí el vínculo de tercer orden le va a dar la estaticidad porque va a restringir los 3 grados de libertad de los que tenemos en cuenta y se le llama también empotramiento. Por ejemplo, en un clavo clavado en la pared está como empotrado. No puede girar, no puede trasladarse. Entonces, en este caso el cuerpo rígido está firmemente vinculado de tal manera que no pueda ni trasladarse ni rotar. Empotramiento.
Así que yo tengo que conformar para darle estaticidad al cuerpo sólido un vínculo de tercer orden. Ahora bien, la combinación de un vínculo de primer orden con uno de segundo, bien combinados, me dan la estaticidad. Por ejemplo, se trabaja con ese tema y se lo busca a propósito, porque por ejemplo un puente tiene que tener la estaticidad para no moverse, pero tiene que tener cierta flexibilidad para absorber deformaciones dadas por los esfuerzos a lo que es sometido un puente por el que transitan autos, por ejemplo. Entonces, un puente lo podemos considerar como un cuerpo rígido plano, chato. En un extremo vamos a poner un vínculo de segundo orden y en otro extremo vamos a poner un vínculo de tercer orden, perdón, de primer orden. Y allí el vínculo está el sólido en condiciones de estaticidad normales. ¿Por qué? Porque al estar vinculado así, no puede girar, no puede trasladarse ni verticalmente ni horizontalmente, pero a su vez el hecho de que en los extremos eventualmente pueda rotar le da la factibilidad de absorber esfuerzos, porque en el pandeo, cuando es sometido a cargas el puente, estos extremos permiten la deformación para que pueda girar eventualmente si necesita pandearse. Entonces, sin llegar al colapso, sin llegar a romperse el puente, permite absorber los esfuerzos del pandeo. Las dilataciones térmicas, por ejemplo, cuando el puente aumenta o decrece su longitud, son absorbidas porque este vínculo, al tener desplazamientos en X, le permite a este extremo desplazarse y absorber las dilataciones longitudinales. Si este fuese también un vínculo de segundo grado, no tendría esta cualidad de desplazarse y terminaría colapsando el puente, ¿no? De la misma manera, si estuvieran los dos vínculos fueran empotramientos, en algún momento se rompe. Entonces esto hay que tomar en cuenta de qué manera vamos a soportar el puente, con qué tipo de vínculos. Entonces, en general, el puente, por ejemplo, está sometido a esfuerzos que son las cargas, el peso propio. Hablando del peso propio, ahora vamos a hablar del centro de gravedad. Hay fuerzas y hay momentos, entonces tenemos que cumplimentar que la sumatoria de fuerzas en X y en Y sean 0 y que la sumatoria de momentos sean 0. Entonces los vínculos lo que hacen son reacciones de vínculo. Este vínculo de segundo orden puede absorber a través de fuerzas en Y y fuerzas en X, anula fuerzas por un lado, y solamente con fuerzas verticales, porque las horizontales no las puede equilibrar, puede equilibrar fuerzas verticales. Entonces lo que hay que ver es calcular las reacciones de vínculo necesarias para mantener la estaticidad del cuerpo rígido. Y acá están viendo ustedes que tengo tres incógnitas. Si las fuerzas son datos, tengo tres incógnitas que son las componentes en X y en Y, y la componente en Y. Entonces puedo, con las tres ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria en Y, y la sumatoria de momentos, me permite resolver estas tres incógnitas. Vamos a ver un ejemplo práctico de un cuerpo rígido que tiene que mantener la estaticidad.
por razones de salud, ya lo vamos a ver. Pero antes de empezar a eso, en ese tema vamos a hablar así rápidamente de lo que es el centro de gravedad, porque por ejemplo, un cuerpo rígido sabemos que tiene la masa distribuida y por lo tanto va a tener también el peso distribuido en celdas de masa, habíamos dicho. Una celda de masa, hablemos delta MI, y que, por ejemplo, para la descripción de su movimiento, tengo un sistema de referencia, pongamos XY. Entonces, esto está en un campo gravitacional G apuntando para abajo, entonces cada celda de masa tiene un peso. Y el peso total va a ser, en I, la sumatoria, y el eje paralelo a G, ¿no? Va a ser la sumatoria de todos los pesos. Entonces, sabiendo la composición de la masa, eso es fácil, relativamente fácil hacer. Bueno, el peso total, mg, va a ser igual a la sumatoria en I de los pesos individuales, delta MI por G, saco factor común G, queda G por la sumatoria de delta MI, que es la masa total. Entonces el peso total no hay problema, se calcula, se integra sobre todo el volumen. Ahora bien, esto es una fuerza, ¿no? Una magnitud fuerza. Y la fuerza, además de tener, sobre todo cuando actúa como vector libre, además de tener dirección y sentido, módulo, también tiene lo que se denomina el punto de aplicación, que para la estática el punto de aplicación va a ser el punto representativo de donde se coloca donde aplica la fuerza resultante el momento, o mejor dicho, donde aplica la fuerza resultante, porque desde el punto de vista del momento, por ejemplo con respecto a O, no va a ser lo mismo que la fuerza aplique aquí, que aplique aquí o que aplique aquí. Los brazos de palanca van a ser totalmente diferentes, entonces hay que ubicar bien en la realidad dónde va a estar aplicado la resultante, el peso resultante. Entonces, lo que se hace es plantear la igualdad de momento. Si esta es la fuerza y las sumatorias de los pesos individuales, lo que hay que plantear es que el peso total, desde el punto de vista de los momentos, va a estar ubicada, hablemos en módulo, saquemos sobre el eje X, la coordenada en X, mg por X, donde X va a ser la posición del centro de gravedad. X va a ser la posición del centro de gravedad respecto a la coordenada en X. Va a ser efectivamente el punto de aplicación de la fuerza o por donde pasa la recta del peso resultante. Entonces el peso por el brazo de palanca tiene que ser igual a la sumatoria de las delta MI por G, que serían los pesos individuales de cada celda de masa, por el brazo de palanca individual, que es XY, la posición en la coordenada X en que se encuentra la celda de masa XY. Entonces, de ahí saco que la posición del centro de gravedad, esto lo paso dividiendo para allá, me queda X del centro de gravedad igual a la sumatoria de las delta MI, G lo saco factor común, por XY, sobre M, la masa total, por G.
acá en este caso se da la coincidencia que la posición del centro de gravedad coincide con la posición del centro de masa. Entonces ahí encuentro la coordenada del centro de gravedad en X. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar la coordenada en Y? Giro la zapatilla, giro el cuerpo rígido, hago el mismo planteo y voy a obtener para la dimensión en cuadratura con la que encontré recién, voy a obtener la posición del centro de gravedad nuevamente con relación a la vertical, ¿no? Lo que hice es girar el cuerpo 90 grados en cuadratura y eso me permite encontrar la otra coordenada de la posición del punto del centro de gravedad. Entonces, dada esta deducción, y como tenemos ya la definición del centro de masa, coincide el centro de gravedad con el centro de masa. Pero esto no siempre es así, porque hay un claro ejemplo. Hay un claro ejemplo que es el del sistema Tierra-Luna. Si bien la Luna se encuentra alejada de la Tierra, pero un punto de la Luna más cercano a la Tierra va a pesar más que un punto diametralmente opuesto más alejado de la Luna, perteneciente a la Luna, pero en el punto más distante, en la relación de las distancias, con respecto al centro de la Tierra. Entonces, lo que es el campo gravitacional, en esta distancia se nota la variación o la diferencia de la fuerza gravitacional en esta masa que con respecto a este. Esta va a ser más pesada que este. Entonces esa diferencia hace que no coincida, al ser más pesada las masas que están más cerca de la Tierra, y si la masa está uniformemente distribuida en la Luna, no obstante eso, va a suceder que este pesa más que este. Entonces el centro de gravedad está más cerca que el centro de masa a la Tierra. Entonces en la Luna, vamos a dibujar así un poquito, el centro de masa, si la masa está uniformemente distribuida, como de hecho es, está en el centro geométrico. Pero el centro de gravedad se ubica más cerca de la Tierra. Esa es la razón por la cual la Luna, ahí en el Roeder está la explicación, esta es la razón por la cual la Luna nos da siempre la misma cara. Porque quedó así en el juego de ruleta que hizo la Luna, seguramente en un principio tenía una velocidad de rotación sobre su propio eje, de tal manera que nos presentaba a la Tierra las distintas caras de la Luna, ¿no? Pero con el correr del tiempo, lo que pasó fue que es como si la Luna estuviera colgada, como un cuadro que nos da para abajo siempre la misma cara. En algún momento hubo un juego acá de torques con respecto al centro de masa y terminó equilibrándose en la posición actual que nos da la cara de la Luna. Una cuestión también debido a esa diferencia entre el centro de gravedad y el centro de masa. Entonces, vamos a resolver un ejercicio aplicado en el tema de estática. Que yo decía un poco en broma, decir, bueno, este tiene que ver con la salud porque es un tema que
si estamos subiendo una escalera no nos queremos caer, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos el piso, la pared y apoyamos una escalera. Buscamos la situación de la estática para que esto no se traslade ni gire la escalera y podamos subir tranquilamente. Entonces, supongamos que hay un hombre subiendo una escalera y que la escalera está apoyada. Acá este punto lo vamos a considerar como un vínculo de segundo orden. Permite girar, pivotear la escalera, pero no permite ni la traslación horizontal ni la traslación vertical. La traslación vertical es la fuerza de contacto normal, la traslación horizontal el rozamiento estático. Hay un mu estático entre la escalera y el piso. Y en este punto vamos a considerar un vínculo de primer grado, permite rotar la escalera, permite trasladarse verticalmente, pero no permite que la escalera se hunda en la pared, ¿no es cierto? Es un vínculo que restringe el grado de libertad, en este caso horizontal. Entonces queremos que esto ni gire ni se desplace, entonces, ¿cómo planteamos las ecuaciones de equilibrio? Bueno, por empezar, la masa de la escalera está una escalera de largo L. La masa de la escalera está aplicada en el centro de gravedad, del peso, mejor dicho, mg. La escalera tiene, vamos por acá, me, la masa de la escalera. Y que el hombre que va subiendo tiene un peso que le aplica a través del apoyo en el pie, le aplica a la escalera un peso, la masa del hombre por G. Y que acá, ¿qué es lo que van, las posibles variables que pueda tener el problema? Es la posición del hombre a lo largo de la escalera, el mu estático, el coeficiente de rotación, y otra cosa también que interviene es el ángulo alfa, con el cual el ángulo de apoyo de la escalera. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Supongamos eje X horizontal, eje Y vertical. Acá va a haber una reacción. Este le vamos a llamar punto B y este punto A. En el punto B va a haber una reacción RB que tengo que calcular cuánto vale, que soporta la escalera, no permite que este punto se hunda sobre la pared. Y acá hay dos reacciones de vínculo, una FA y vertical, que impide que la escalera se hunda en el piso, y una fuerza FA, le ponemos R, ¿no? RAI y RAX. Bueno, RAX es muy importante porque es lo que impide que la escalera se desplace y se caiga, ¿no? Entonces, acá hay tres incógnitas, RAI, RAX y RB. Los datos son la masa de la escalera, la masa del hombre, el largo de la escalera, y que podemos jugar también dentro como dato, como incógnita, el ángulo alfa, el mu estático. Y acá hay otro dato importante también, que es, le vamos a llamar L' a la posición en metros desde el pie de la escalera donde va subiendo el hombre. Le vamos a llamar un coeficiente sigma adimensional, de decir, bueno, vamos a dar por unidad qué proporción del largo total de la escalera el hombre está desplazándose subiendo. Entonces sigma le vamos a llamar a L' sobre L.
sigma va a variar entre 0 y 1. 0 cuando el hombre está al pie de la escalera, 1 cuando está arriba en la cima de la escalera. Entonces, para lograr el equilibrio, por empezar, RAX tiene que ser igual en módulo a RB, porque son las fuerzas horizontales aplicadas al sistema hombre-escalera. Acá podemos poner RAX igual en módulo a RB. Normalmente uno copia los módulos cuando ya sabe de antemano cuál es el sentido de las fuerzas, puede directamente en una igualdad comparar los módulos. Cuando no sabemos el sentido, hacemos una suma algebraica y decimos que la sumatoria vale 0, y de ahí vemos con qué signo resulta finalmente. Pero evidentemente RAX es positiva y RB es negativa en el sentido de las coordenadas X. Pongamos así la igualdad de módulos. Ya sabemos que una se opone a la otra. En el eje Y, la sumatoria de fuerzas es el peso del hombre, el peso de la escalera y la reacción en A. De que RAI equipara a la masa del hombre más la masa de la escalera por G, la suma de los dos pesos. Y todavía nos queda, tenemos 3 incógnitas acá. Resolver la sumatoria de los momentos igual a 0. Vamos a elegir como centro de momento un eje que pasa perpendicular al pizarrón por A. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que aplica el momento? El peso del hombre, el peso de la escalera y la reacción en B. La reacción en A no aplica momento en este punto, no tiene brazo de palanca. Entonces, por un lado tenemos RB por el brazo de palanca, que va a ser el largo de la escalera, por el seno de alfa. Entonces esto es RB por L por el seno de alfa, es el momento de la fuerza RB. Y que tiene que equiparar al momento contrario que aplican los pesos del hombre y de la escalera. En este caso va a ser MH por G por el brazo de palanca que va a ser L' por el coseno de alfa, pero L' es sigma por L por el coseno de alfa, y el peso de la escalera también, entonces acá se suma el momento, la masa de la escalera por G por L sobre 2. El centro de gravedad está a la mitad del largo de la escalera. También por el coseno de alfa. Entonces ahí podemos, con estas 3 ecuaciones, resolver las 3 incógnitas. RB, RAI y RX. Si ese es el planteo, así podemos resolver el problema. Ahora bien, hay una cuestión que nosotros ya sabemos de lo que significa la fuerza de rozamiento estática. Entonces podemos reemplazar acá que la RAX, la fuerza de rozamiento estática, es el coeficiente de rozamiento estático llegando, digamos, al límite, ¿no? Al límite máximo. Digamos, vamos a
Este sería el planteo si conozco alfa y si conozco sigma. Sería el planteo para resolver. Ahora bien, si yo quiero plantear el límite, hasta qué punto, por ejemplo, alfa, el ángulo alfa, o L', están acordes a una situación estática, va a depender del coeficiente de rozamiento estático, porque la fuerza de rozamiento estático tiene el límite mu sub e por la normal. Antes de llegar a ese valor mantiene la estaticidad, pero cuando llega a ese límite y lo pasa, ahí están dadas las condiciones para que la escalera patine acá y se caiga. Entonces ese límite RAX, el límite vale el mu estático por la normal, que vale RAI. Entonces yo puedo reemplazar acá RAX, poner acá para ese caso límite de que dijimos RB igual a RAX, o sea, RB igual a mu sub e por RAI. Pero RAI vale esto, puedo reemplazar que la masa del hombre en esa situación límite más la masa de la escalera por G es igual a RAI, y que RAI es RB sobre mu sub e despejar de acá RB y resolver, a ver cómo lo había hecho. Bueno, este es el planteo. Habíamos dicho RAX igual a RB igual a mu sub e por RAI, la normal, coeficiente de rozamiento por la normal. Y por otro lado tengo que la suma de los pesos es igual a RAI. Y los momentos los tengo que el peso de la escalera era G por la masa de la escalera por el largo sobre 2 por el coseno de alfa más la masa del hombre
por G, el peso del hombre, sigma L por coseno de alfa, igual a FB por L por el seno de alfa. Es el momento que aplique RB. Acá yo puedo cancelar el largo en ambos miembros. Y lo que decía hace un rato, RB es igual a mu sub E por RAI, y que RAI es esto. Entonces puedo poner acá que RB es igual a mu sub E por la masa del hombre más la masa de la escalera por G. Y esta RB acá, reemplazarla aquí. Entonces vamos a hacer eso, vamos a reemplazar esta RB aquí en la fórmula de los momentos, acá. Entonces me va a quedar G por M, un medio G por ME, saco factor común coseno de alfa, saco factor común G acá. Me queda